Bueno, las bombas hidráulicas, básicamente lo que hacen es transportar líquido de un punto A un punto B. Digamos que se tiene, por ejemplo, un estanque, una piscina, la cual se quiere vaciar por mantenimiento en caso de la piscina o porque se quiere utilizar el terreno del estanque en caso de estanque. Y básicamente una bomba lo que hace su proceso es utilizar una especie de presión negativa, una presión de succión, la cual por física obliga al agua a moverse hacia el sistema, el cual es la bomba, por el cual dependiendo ya sea tipo de centrífuga o desplazamiento positivo, tiene un distinto proceso interno, pero básicamente el mismo resultado, que es la extracción desde el cuerpo de agua mayor a través de la bomba, superando las resistencias del sistema y expulsándola de la bomba, básicamente. Para entender el comportamiento de la energía dentro de estos dispositivos, hay que tener en cuenta que se trata de un régimen permanente, EEF, de sus siglas, estado estable, flujo estable, lo que significa que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de la salida. Podemos determinar el comportamiento de la energía y su transferencia teniendo los siguientes criterios sobre las bombas. Son generalmente adiabáticas y de no serlas, el fluido pasa muy rápido para que haya un intercambio de calor significativo. La velocidad de salida es prácticamente igual a la velocidad de entrada. La diferencia de energía cinética puede despreciarse. La energía potencial también se puede despreciar. Podemos partir del enunciado de la primera ley. Como nosotros estamos trabajando en un volumen de control, nos interesan las tasas de valores de la primera ley. Entonces, dividimos toda la ecuación entre la diferencia de tiempo, dt, y la masa m, para que nos quede en términos específicos. Como sabemos que el flujo másico de salida y de entrada son iguales, podemos igualar las ecuaciones. Y la suma del trabajo y del calor será el trabajo y el calor del proceso 1 al proceso 2. Reordenando un poco mejor la ecuación, podemos igualar a cero las diferentes energías potenciales cinéticas y el cambio de calor con respecto al tiempo. Volviendo a reordenar, nos queda que en nuestro dispositivo el trabajo es igual al flujo másico que multiplica la diferencial de entropía. Esta es la ecuación que puede predecir el comportamiento de la energía en las bombas, dando a entender que la entalpía es directamente proporcional al trabajo suministrado y al flujo másico manejado. Y bueno, ya yendo a lo que vienen siendo las partes más específicas de las bombas, tenemos por ejemplo las bombas centrífugas, que se tiene algo llamado el impulsor, el cual es el encargado, en pocas palabras, de, como su nombre lo indica, impulsar el agua que entra al sistema, dándole más energía cinética, velocidad, aumentando la presión para que salga y el ciclo siga. También un detalle es que depende de las propiedades del fluido, las propiedades del líquido, se puede usar distintos tipos de impulsor. Está el tipo cerrado, que normalmente se utiliza para sustancias, digamos, puras, que no son tan densas. Está el tipo abierto y el tipo semiabierto. Mientras más abierto esté, la eficiencia va disminuyendo, pero es más adecuado, digámoslo de esa manera, para fluidos más grumosos. Mientras más abierto, es para fluidos más grumosos y la eficiencia baja un poquito, no mucho. En desplazamiento positivo no sucede esto, porque el desplazamiento positivo, sus partes son, bueno, se tiene dos tipos. Sería el desplazamiento positivo oscilante y el desplazamiento positivo rotatorio. Al no depender, digámoslo así, de las propiedades del fluido, sino que por ejemplo, las oscilantes lo que hacen es que utilizando un pistón o un embolo, como se le quiera decir, utilizando la fuerza que éste aplica sobre una cámara de agua, aumenta la presión del agua, em, dando como resultado que en cuanto se abra una escotilla de salida, el agua salga disparada, dando paso a la entrada de más agua y repitiendo este ciclo. Y las rotativas, de otra forma, lo que hacen es
que funcionan como engranajes. Se diseñan distintos tipos de engranajes por los cuales en una cámara donde están los engranajes entra el líquido. El líquido, al ser empujado, por así decirlo, hacia los engranajes, bueno, estos actúan como una especie de, digamos, compuerta móvil constante, los cuales va a intentar pasar el fluido, el líquido, pero va a pasar una muy mínima cantidad. Pero sin embargo, que si haya paso, aunque sea bajo, aumenta la presión, dando como resultado que el fluido salga disparado cuando puede. Nuevamente logrando el resultado de que la bomba pues expulse el líquido, completando su ciclo y volviéndose a repetir hasta, bueno, hasta que se logre su cometido final. NPSH. Esta terminología se refiere a la altura neta positiva de aspiración, y existen dos tipos, el NPSHR y el NPSHA. El NPSHR es el requerido. Esto es un valor frontera o un punto de peligro en la gráfica, el cual si se supera producirá cavitación en el equipo. ¿Y por qué ocurre esto? A medida que el agua entra al equipo y fluye hacia el impulsor, experimenta una pérdida de energía debido a la fricción, y esto provoca una caída de presión. En ciertas condiciones, esta caída de presión puede provocar que el agua llegue a su punto de ebullición. Tocaremos más a fondo este punto al momento de hablar sobre la cavitación. Pero es importante saber que este valor lo hace saber el fabricante mediante las tablas de operaciones de la bomba. Y referente al NPSHA, es el NPSH disponible. Este depende de variables relacionadas con la instalación del equipo, tales como la elevación, la temperatura del líquido, el punto de ebullición y la viscosidad del líquido, y este tiene que ser calculado. El disponible siempre tiene que ser mayor al requerido. Como antes mencionamos, si el requerido es mayor al disponible, producirá cavitación en el equipo. La cavitación. Para explicar la cavitación usaremos como ejemplo al agua. Sabemos que en las gráficas P versus T, el agua puede pasar de un estado líquido a un estado gaseoso, variando la presión y temperatura. También sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados al nivel del mar, donde la presión atmosférica son 101.325 pascales. Pero si nos situamos en un lugar tan alto como el Monte Everest, el agua llega a su punto de ebullición a unos 71 grados centígrados, debido a que la presión atmosférica se redujo a 34.000 pascales. Entonces, a medida que la presión se reduce, el punto de ebullición del agua disminuye. Sabiendo esto, y que en la entrada de succión de la bomba habrá una caída de presión, si la caída de presión de la entrada de la bomba es menor a la presión de vapor del agua, ésta llegará a su punto de ebullición, provocando un cambio de fase, produciendo el fenómeno de la cavitación. Durante la cavitación, las partículas de aire dentro del agua se expandirán de manera agresiva al alcanzar el punto de ebullición. Al expandirse, chocarán contra piezas mecánicas como el impulsor y la carcasa de la bomba, removiendo pequeñas partes metálicas de la superficie de estas piezas. Y al ocurrir muy prolongadamente, las piezas cederán y dañarán el equipo. Por esta razón hay que emplear una buena selección de equipos. Lectura de la tabla de operación de una bomba. Lo primero que hay que saber es que cada bomba tiene una tabla de operación diferente, debido a las propiedades de operación que presenta cada equipo. Las tablas de operaciones son una gráfica de altura versus caudal. La altura es la presión producida por el equipo, y el caudal es cuánta cantidad de líquido puede mover la bomba. Para que sea más fácil la explicación, usaremos como líquido el agua. Lo primero que podemos notar en estas gráficas es que la presión y el caudal son inversamente proporcionales. Al aumentar la altura, el caudal disminuye, y viceversa. Los fabricantes prueban cada bomba para obtener los datos de rendimiento, y luego los representan en el gráfico.
Esta curva nos representa todas las configuraciones posibles entre caudal y presión de altura y se usa para saber si el equipo se ajusta o no a los requerimientos del usuario. Altura de presión. La altura se grafica en el eje vertical y se refiere a la presión producida por la bomba, y por eso se refiere normalmente con el término de presión de altura, y esta se mide en unidades de longitud, ya sean pies o metros. Suena algo confuso, ya que la presión se mide con pascales, PSI, bar y atmósferas. La razón de usar medidas de longitud para la presión es que los fabricantes solo saben hasta qué punto la bomba puede empujar un líquido, y no saben qué líquido bombear el equipo. Ya que cada líquido tiene diferentes propiedades, la presión variará dependiendo del líquido. Sin embargo, la altura máxima a la que pueden ser bombeados será la misma para todos. Por ejemplo, si una bomba puede bombear líquidos a una altura máxima de 38.1 metros, si al equipo lo ponen a bombear agua, producirá una presión de 3.74 bar, debido a su gravedad específica. Y si el equipo bombea leche, producirá una presión de 3.87 bar. ¿Para qué nos sirve saber la altura de presión? Las bombas se usan generalmente para mover un líquido a una región más alta. Así que tenemos que asegurarnos que la bomba pueda alcanzar esta elevación, ya que al bombear el líquido la fricción tratará de oponerse al flujo, y esto causa caídas de presión, lo que hace que se desperdicie energía en la bomba. La fricción depende del fluido, de los materiales que esté hecha la tubería y la geometría del sistema, por lo que hay que calcular esta pérdida de presión para asegurarnos que la bomba seleccionada pueda superar este problema. Si no, el equipo no será capaz de bombear un líquido a la ubicación deseada. Y esto se calcula mediante la ecuación de Darcy. Curva de potencia para bombas. Como se mencionó antes, las bombas requieren de energía mecánica para hacer girar el impulsor y mover el líquido. Los fabricantes de las bombas proporcionan el gráfico de requerimiento energético. Estos gráficos podemos ver que a medida que el flujo volumétrico aumenta, el requerimiento energético aumenta también. Por ejemplo, para una bomba que mueve aproximadamente 8 litros por segundo a 6 metros de altura de presión, el punto se encuentra entre las líneas de 0.56 y 0.75 kilowatts. Si se elige una bomba con un motor de 0.56 kilowatts, no será capaz de hacer frente, mientras que el motor de 0.75 kilowatts sí podrá con la demanda de caudal, aunque siempre es mejor tener un margen energético mayor por simple seguridad. Curva de eficiencia para bombas. Los fabricantes también proveen de este gráfico, el cual muestra el pico de eficiencia de la bomba. La eficiencia se mide en porcentajes y es la energía de salida entre la energía de entrada del equipo. Normalmente, estas gráficas suben hasta un punto máximo y luego comienzan a decaer. Los gráficos nos muestran que la eficiencia varía dependiendo de las condiciones de operación del equipo. Por ejemplo, las bombas pueden tener distintos tamaños de impulsores. La tendencia es que la eficiencia caiga a medida de que un impulsor sea más pequeño, debido a que el espacio entre el líquido y la carcasa es mayor y el líquido tiene más lugar para chocar con la carcasa y volver a recircular, desperdiciando energía. Recordemos que la bomba siempre perderá energía de una manera u otra, imposibilitando que la eficiencia sea 100%. Un correcto mantenimiento de bombas de agua puede hacer la diferencia en tus equipos para un buen funcionamiento y evitar futuros errores. Ahora bien, el uso constante de estos artefactos genera distintos desgastes que, como consecuencia, podría derivar en un funcionamiento inadecuado o forzado. Desgastes generados por el uso frecuente, por lo que un buen mantenimiento prolongará la vida útil de la bomba. Los distintos tipos de desgaste en una bomba son por erosión, adhesivo, corrosivo o por fatiga. Poca o mala lubricación que afecta el rendimiento de la misma puede forzar su motor. Oxidación. Esta causa, si bien es ambiental, a través del contacto con el agua y el cambio de temperaturas requiere una revisión constante. A continuación, lo dividimos en dos partes: mantenimiento diario de bombas y mantenimiento mensual.
Mantenimiento diario de las bombas es, por ejemplo, comprobar que la velocidad de las bombas de entrada sea igual a la velocidad de salida. Examinar las bridas por si existen fugas, fisuras, desgastes o partes oxidadas que puedan hacer peligrar el funcionamiento. Y mantenimiento mensual es examinar y reparar sellos, lubricación de cojinetes según las especificaciones propias del aparato, comprobar la elevación de las bombas de agua con respecto a su base, cambiar los acoplamientos del motor para lograr una salida adecuada, comprobar que los puntos de montaje son seguros, inspeccionar el sello mecánico y de embalaje, comprobar los acoplamientos, limpiar los filtros, eliminar la acumulación de polvo y suciedad de los motores.